Recuerdos, José Luis de la Torre, que es un abogado carlista, y me habló justamente del tema de los requetés en la República y en la guerra. Lo vemos y lo escuchamos. Don Manuel Fall no solo es este guardián celosísimo, como digo, de los valores del tradicionalismo y carlismo español, sino que además, como dijo Azaña, fue el hombre más peligroso para la Segunda República Española. Y lo fue porque fue también el que entrevió desde un principio que el camino que llevaba la República era sectario, era antiespañol y que había de alguna manera que cortar aquello y que había que irse preparando para un movimiento que salvara a España. Para esto, él está en contacto con el general Sanjurjo, que no olvidemos que a su vez era hijo de un capitán del ejército de don Carlos VII que murió en una acción de guerra carlista y que por lo tanto tenía sangre carlista en sus venas y que cuando murió podemos afirmar que se sentía ya identificado con el carlismo totalmente. Pues bien, los contactos de la comunión tradicionalista, que por delegación del rey y de su sobrino y luego sucesor don Javier, lo llevaba a cabo esas conversaciones don Manuel. Hay un libro muy interesante de Lizarza que se llama Requetés en Navarra antes del alzamiento, que es curiosísimo para conocer todo esto. Don Manuel, como digo, y con el general Mola también, lleva esas conversaciones, se fragua y se prepara el alzamiento nacional. Los carlistas imponen la bandera nacional, la que es nuestra bandera española, y lo sigue siendo porque había generales que querían salir a levantarse contra la República, pero conservando la bandera tricolor, esa que es totalmente extraña a nuestro ser, a nuestra concepción y a nuestras tradiciones, para que las unidades la llevaran. Se llega a un primer acuerdo incluso en que Sanjurjo dice, y doliéndose como se ve del texto de su carta, de que bueno, que los carlistas llevarán la bandera bicolor, y dice Sanjurjo, esto es la española, y las demás unidades que lleven la bandera republicana. Al final se impone la española. Todo esto se había fraguado sin que el general Franco tuviera participación ninguna en el movimiento ni en su preparación. Su incorporación es tardía ya, cuando ya se ha producido el inicio del movimiento, es cuando él va de Canarias al protectorado español en Marruecos. Luego, pues, ¿qué pasó? Pasó que, y entro en un tema en el que no puedo profundizar más por las razones que he expresado antes, que se le designa jefe del gobierno del Estado español, y desde un principio él, que en mi opinión se sentía totalmente anticarlista, aunque dio discursos en que nos alababa y en que puso un telegrama cuando la desgraciada muerte del rey don Alfonso Carlos, en que le proclamaba buen español y espejo de caballero. A pesar de todo, desde un principio lo que pretendió es meter bajo su férrea, porque lo era efectivamente, mano, tanto al carlismo como a la falange, que como digo tenía muy poca o relativa importancia en aquella época todavía, y construir ese partido único totalmente de estilo imperante en Europa a través de Hitler y de Mussolini, o por su antigüedad de Mussolini y de Hitler, y convertir en lo que aquí se llamó nacional sindicalismo y incluir al carlismo y absorberlo con el triste decreto de unificación que inmediatamente, fulminantemente, se rechaza por las autoridades carlistas a través de la persona, como digo, del jefe delegado don Manuel Falconde, y ya empiezan las persecuciones, inmediato casi al principio del alzamiento, empieza inmediatamente también los destierros. Don Manuel Fall se le manda a Portugal, donde incluso nace un hijo suyo porque su esposa iba en estado, nada de eso se tuvo en consideración. Se expulsa de España en plena guerra a don Javier, lo cual fue por parte del general Franco muy osado, solamente que la lealtad y la nobleza del pueblo carlista y de los integrantes de los tercios carlistas hicieron que no hubiera un problema mucho más grave, porque seguían cumpliendo las órdenes que el rey había dado de lo que había que hacer era salvar a España sin hacer labor de partido, y logró Franco, ya digamos por primera vez, conseguir lo que pretendía.